Hola, yo soy Avirazán. Uno de los grandes descubrimientos que he hecho, gracias a las lecturas de energía, es que el cuerpo humano no es suficiente para que el alma se exprese completamente. De tal manera que todo ser humano está expresando comunicación en cuarta dimensión. Una de las modalidades es la línea de la verdad, que son estructuras energéticas de nuestro ser espiritual que salen de ojo, nariz, boca y eventualmente oreja, que tienen significados comunicativos espirituales. Otro de ellos está colocado por los guías espirituales a nuestro alrededor. Como en la actualidad las voces en el cielo, de figuras que aparecen en las nubes, etc., son una prevención para que las personas se den cuenta de que estamos en la finalización de nuestra era actual, por medio de comunicación en cuarta dimensión, colocada por los guías espirituales en tales figuras en las nubes, por ejemplo, y en tales sonidos en las ciudades, por ejemplo. También los guías espirituales colocan comunicación en cuarta dimensión acerca de sabiduría, hacia la luz, hacia el bien, hacia el amor y hacia el respeto, en el interior de santuarios religiosos de la tierra. Iglesias, catedrales, basílicas, y hasta la iglesia más humilde de la tierra, de todas las religiones, cristiana, budista, musulmana, y de diferentes tradiciones en la luz. Los guías espirituales están colocando mensajes en comunicación en cuarta dimensión para que sean leídos espiritualmente por las almas de los fieles que van a visitar esos santuarios. Yo escribí mi libro Un mensaje de amor sobre comunicación en cuarta dimensión en santuarios religiosos de la tierra. A continuación presento algunos contenidos. Información de visitantes exteriores en un templo de la India. Ahí dice, los visitantes han dejado en toda la comunidad y allende la comunidad una huella indeleble que sabemos y presentimos durará por generaciones. No estábamos preparados y fueron extrañamente neutros e impersonales. No se inmiscuyeron, por ejemplo, en intereses ni nos hicieron de lado, pero tampoco nos preguntaron. Sus situaciones eran propias de ellos que no las compartieron, salvo cuando investigaron orientaciones sobre nuestros mundos. Tampoco se llevaron lo que se dice algo muy importante, pero nos han dejado conmocionados. En un segundo templo del lejano oriente aparece, hubo un personaje de otro origen. Se trata de un ser de las estrellas, de un mundo cósmico que en sí mismo como mundo no es originario, sino producto de algún tipo de combinación estelar, ya fuera genética en forma de hibridación en ellos a los que pertenecía, o de tipo cultural, más bien parece lo último. Se tomó la determinación de enviar a su gente cósmica a la Tierra, pero aligábala a otros mundos diferentes de la Tierra, que son 3. Esos personajes no humanos vinieron a mundos de tercera dimensión en toda una serie de niveles y actividades como en gradientes. Se abocaron a ser grandes consejeros. Este personaje parece la sabiduría misma, de orden práctico, pero al mismo tiempo con una gran fuerza. Su sabiduría parecía adaptable a diferentes mundos y se trataba de un ser 80% de avance de la cuarta dimensión. Ahí dice, ellos no quieren transformarnos, sino más bien aconsejarnos, ser nuestros maestros, educadores y preceptores, pero también en alguna forma nuestros supervisores. Más adelante está comunicación en cuarta dimensión en un templo japonés. Se ve un espíritu parecido a los hindúes. Observa un espíritu que es de la manera siguiente. Su aspecto es tener unos 5 rostros, pero como si además fueran partes de cuerpos.
La imagen me lo muestra como múltiple de la cintura para arriba, con 2 piernas, pero claramente como con 5 brazos en total, tratándose de la visión de un espíritu en la energía y en comunicación en cuarta dimensión adentro de ese templo oriental. Es decir, los 3 brazos adicionales separados del tórax, como son los brazos normales. Ese espíritu habla en todas las lenguas, en forma de traducir al Santo Espíritu, como un resonador del Santo Espíritu, más allá de cualquier tradición y acepción que adquiriera en el mundo humano. Observo que además posee algo así como 4 rostros en la cabeza, todos viendo oblicuamente hacia adelante, y que su nombre es impronunciable por ser extensísimo. Hay espíritus que han transcurrido por ámbitos, viniendo lejanos y buscando, tan solo para cerciorarse de que las almas en diversos mundos como el humano y también mundos inferiores al humano no toquen con la palabra lo sacrosanto, que es la ley de lo divino, respetar, hablar con supremo respeto, actuar con supremo tacto. Este espíritu que he descrito tiene además tantos significados para su nombre como caras y brazos. Posee la cualidad de poder expresarse ante cualquier humano de cualquier origen, raza o cultura, a manera de ser comprendido, como hablando con cada humano, un lenguaje que yo llamaría un lenguaje inventado para esa persona en singular. Más adelante veo una norma espiritual en un templo japonés, muy probablemente templos sintoístas o budistas con forma de pagoda. Oh Señor, que has venido desde los 4 puntos cardinales a revelarnos que hay más mundos allá afuera, aparte e independientes de quienes somos la humanidad. Oh, en sorpresa mayúscula, pero adaptando nuestro entendimiento, que lo humano no son solo cultura y personas, sino valores y destino. Oh, no protejas sobreprotegiendo, porque secas el río de entusiasmo y la autodeterminación. Así que a la vuelta de la esquina, la amargura puede estar agazapada, lista para tirar el golpe. Oh, no permitas que se cieguen las esperanzas en las pequeñas niñas hacia todos sus sueños, ni en los muchachos hacia su vida de cada uno en el amor, en el descubrimiento de la sagrada potencia de lo amoroso. No permitas que sean mal encaminados hacia el vicio del placer, que solo desvelos y pérdidas augura. Pedir placer es solo para el cansado que viene en la batalla tan exhausto por ver la muerte en derredor, que solo quiere descanso para su maltrecho y destrozado corazón, pero nada más para ellos, para devolverles el alma al cuerpo, y nada más que para eso. Los placeres del erotismo excesivo y fuera de contexto y naturaleza insensibilizan peligrosamente a quienes los buscan y los convierten en bestias insaciables que tarde o temprano van a terminar tendidos sin vida en el camino por causa de esas mismas pasiones execrables. Oh, no mientas como norma. Simplemente puedes mentir como para salir del paso. Cuida de tus intereses de todo tipo y no los dejes de lado. No sea que al adelantar la edad y la experiencia te des cuenta de que hubieras perdido oportunidades que no van a volver, simplemente porque no supiste ponerte sobre los 2 pies de tus personales y legítimos intereses. O aquellos que poseen un amor de corazón, devótense a él en cuerpo y alma, así como hónrelo por todos los medios, aunque nuestra pareja no sea brillante, inteligente ni hábil. Debe ser la joya adentro de nuestros corazones, porque es el patrimonio santo que Dios nos ha dado para ser nosotros por nuestra parte también ser resguardados y protegidos a capa y espada por nuestra pareja. O aquellos que en fertilidad han acunado tiernos hijos, no los dejen a la vera del camino, donde sería fácil que les pegaran los vicios, sino más bien esfuércense por hacerles ver las sacrosantas leyes que hacen del simple mortal un humano en toda la línea y extensión de la palabra,
que quiere decir un devoto servidor del divino. La comunicación en cuarta dimensión a continuación es leída en un templo japonés donde se relata una invasión, la tristeza que baja del cielo, el horror que no tiene nombre, la aciaga conmoción que ha sido consecuencia de las ambiciones de poder que han hecho de la tierra un santuario violado o no lo permitamos, los aciagos hechos de la confrontación que ha dejado millones de heridos y huérfanos abandonados a su suerte, sin pan, los millones de cadáveres que flotan en las aguas, o el horror, y todo por hacer de los poderosos dueños falaces de riquezas que son para toda la humanidad, aun para el extranjero forastero, por definición. El horror de los hijos marcados por familias que no fueron suyas, sino adoptivas, que se vieron enfrentados a un desarraigo familiar y comunitario sin entender las razones, o madres que se entregaron a extranjeros ávidos de contacto, pero que lo dieron a cambio de confortar con suavidad sus propias vidas de madres en desamparo, y aquellos que vinieron tampoco lo hicieron, sino por simple calor de humanos, que en esencia es el mandato del Creador, o aquellos que han cambiado incalculables fortunas que después de la violencia se convirtieron en pilas de cenizas, pero guardando bien a bien su valor, que antes era tasado por sus legítimos propietarios, o la rapiña del país en manos de extranjeros, que si bien entendieron que nuestra desgracia no era culpa del pueblo, que no éramos nosotros en violencia, sino los tiempos y las nefastas costumbres de quienes en la milicia quisieron hacerse de territorios, acarreándonos tantas desgracias y dolores que ni siquiera podríamos pensar. Pero ahora, a reconstituir corazones, a levantar ánimos, a generar optimismos y la necesidad de atrapar la mañana entre nuestras manos, con todo y sol esplendoroso, y no volverlos a dejar ir jamás. Sobre todo porque las nuevas generaciones de ávidos niños lo que vienen a buscar es renovar como palabra clave. ¿Podremos acaso renovar al paso de las nuevas generaciones? Seamos honestos, ni siquiera nosotros mismos lo sabemos. Encontramos al igual sabiduría en una mezquita árabe en cuarta dimensión, sobre el tiempo. Ahí dice: el presente es solo la punta de un alfiler, en medio de continuos en los que el pasado todavía no deja de ser pasado, y en futuros donde el futuro todavía no es propiamente futuro. El semitiempo es sagrado, lo es en cierta forma para el humano, pero hay dimensiones en que el semitiempo es exactamente como el tiempo para nosotros, la base, el lenguaje, el fundamento. Sabiduría en cuarta dimensión sobre las dimensiones. Dice: las dimensiones no son ningún juego, constituyen parte de nuestro mundo y espacio-tiempo. Se encuentran presentes entes semidimensionales e incluso variaciones de dimensión entre diferentes conciencias, como en gradiente o niveles. Estoy viendo al menos 10 diferentes niveles de naturaleza o manifestación de diferentes conciencias. Unas son invisibles, pero pueden materializarse brevemente. Otras más bien son visibles, pero eligen una modalidad vibratoria alterna a lo humano, así que actúan como tras paredes. Sobre visitantes del universo, hubo visitas de diferentes tipos de seres en los últimos 2500 años, dice en Comunicación en cuarta dimensión. Unos para supervisar que el modelo de la humanidad apuntara efectivamente hacia una superación por capítulos, por etapas, cada cual con sus propios esfuerzos, reconfirmaciones y pruebas por duplicado, hacia el individuo y también hacia la vida de sus personas cercanas. 1000 años después llegaron seres de una parte bastante limítrofe de nuestro universo con lo exterior al mismo, que sintieron que el corazón que se ha favorecido entre los humanos es realmente superlativo
y que al mismo tiempo puede ser y es de gran ventaja, inclusive inigualable. Por igual encontramos una lección sobre el santo amor, que dice como lo sigue: hay una sola verdad, y lo que la humanidad hace es traducirla al lenguaje de que cada quien entienda por sus raíces, cultura y educación. Pero hay una sola verdad, que el Dios Santísimo se encuentra en todos lados y al mismo tiempo es invisible, pero lleno de amor, como amor es el mismo, pero lleno de esperanza, y que de el perdón es parte fundamental del esquema del universo. El santo amor no debe verse nada más desde la perspectiva de lo mío, lo ultra mío, sino desde lo universal. Entenderlo lleva mucho tiempo y trabajo, tanto más cuando el espíritu no se haya enfocado hacia realidades más allá de sí mismo. Pero es inevitable verlo en una forma tan dirigida a uno en lo personal como comer y respirar. El santo amor tampoco puede ser arrogado en supremacía por encima del perdón, de la caridad, que son como contrapartes e incluso como modalidades del amor mismo. Tampoco puede ser obtenido como una propiedad, tenido como en propiedad, entendido como un patrimonio personal. No. Tampoco puede ser condicionado, ni vendido, ni canjeado, ni traficado. Hacer eso es disolverlo y convertir el oro en algo que no se distingue. Tampoco puedo proporcionármelo yo a mí mismo solamente por mí mismo, porque el amor es ligar, corresponder, ir hacia el otro, recibir del otro, entregar al otro u otros, es ligar de uno mismo hacia los demás. El santo amor es gratis para quien quiera que lo necesite a lo largo y ancho de todos los universos, a condición de que se respete como una corresponsabilidad y que se le dé la énfasis de lo espiritualizado y no meramente de lo material. El amor se purifica cuando nos vemos en dificultades y encontramos reconfortación en los demás, o se envicia cuando se quiere ver tocado por pasiones como la territorialidad y el no querer compartir, o como el pretender que el amor fuera solo para algunos, pero no para todos, o que se viera como moneda de cambio, o aún se pretendiera vender, pero ni siquiera entregando amor, sino dando gato por liebre, engañando, poniendo al amor como señuelo para que alguien caiga en un anzuelo. El santo amor es un decreto que enuncia: yo me comprometo a amar más allá de las limitaciones de mis intereses personales, abriéndome a todas las realidades, ya fueran de responsabilidad, de cariño o de sentimientos. Yo me dono hacia esta realidad que es universal. El santo don no es privativo de la humanidad, ni siquiera de nuestro universo, afuera de confluencias cósmicas que no pertenecen nada más a un solo plano, sino que son como manifestaciones vibratorias relacionadas pero al mismo tiempo separadas de nuestro mundo. Existen muchas más conformaciones dimensionales, miles según veo, pero no independientes, sino como en racimos. De entre ellas hay una manifestación universal que se encuentra relacionada con el sagrado en todos los sentidos: el don, la donación, la reciprocidad, el amor en donación, el amor que se recibe y resguarda, el amor que se busca y entrega, el amor que incluso se recuerda, aun cuando el recuerdo abarque mucho tiempo hacia el pasado. Queda en esta categoría también el amor que se ha deseado de una manera vaga, como una idea o una necesidad, al igual las necesidades de cada quien como humano, relacionadas con proyectarse uno mismo en lo individual, algo así como por un lado ubicación personal y por otro lado reconocimiento. Dentro de todo esto el sagrado está presente en todo y por todo, en todo pensamiento, intención, unánimemente representado en toda la gama de realidades dimensionales, como si se presentaran en la forma de las teclas de un piano, que todas están juntas y relacionadas. Viene sabiduría en una lección sobre Dios Padre. El sagrado no puede ser pronunciado jamás, sin embargo lo es, y por cuestiones más bien prácticas hay que pronunciarlo, lo cual hacemos con solamente existir, sin pronunciar una sola palabra e incluso sin siquiera darnos cuenta de que existe.
El sagrado es un don en muchas formas y modalidades. Tiene que ver con estar acompañado y protegido, con estar lleno o próximo del amor, con sentirnos a punto del descubrimiento de algo importante para nosotros, lo cual podría ser muy común para otras personas, pero a lo que damos tanta importancia y realce, porque se trata de nuestra personalidad, personal experiencia. El sagrado no puede ser ocultado, pues es dimensional, es decir, no circunscrito ni dependiente en absoluto de nuestro espacio-tiempo, ni de nuestra realidad, ni de nuestra vibración de realidad. El sagrado es eterno en formas que sobrepasan las palabras, como yendo más allá de todas las barreras que se imaginara. El sagrado es eterno, así que proviene de una lejanía que no pudiera siquiera ser considerada por nuestro cerebro, pero al mismo tiempo se encuentra dentro de nuestras venas, en el pulsar de nuestro corazón, en la vibración de nuestros pulsos y emociones, aún de las emociones que todavía no estamos expresando. El sagrado es innombrable, impronunciable, no tiene término ni final, ni tampoco principio. Lo que presenta comunicación a continuación habla en cuarta dimensión acerca de visitantes no humanos en uno de los principales santuarios cristianos en Europa. Hubo visitantes que no quisieron dejar huella de acción emprendida por ellos, sino que observaron la dinámica espiritual, emocional, religiosa de los asistentes, en conjunción con las potestades espirituales que ahí laboran en tal santuario cristiano. Observo, por ejemplo, a conciencias de nuestra galaxia, a entidades dimensionales, de vibraciones difícilmente compatibles o de difícil manifestación en nuestra materialidad, en nuestra lo que llega incluso a restringirlos en sus manifestaciones, de modo que una parte de lo que ellos son no puede ser expresado y no cabe en nuestro mundo humano. A visitantes de algún plano resplandeciente también, pero no humano, sino que lo que yo llamaría un plano estelar como de otra civilización en el universo, pero en la luz. A visitantes de sexta dimensión, pero no relacionados con las dimensiones humanas o lo que parece, los cuales unánimemente han determinado que el santuario debe permanecer intacto, el cual es una herencia viva y palpitante para todo el género humano. Según entreveo adentro en alguna parte del lugar, hay una facilidad dimensional que sería fácilmente descrita como un portal dimensional abierto. Parece que en efecto lo es, pero controlado por todo por todo el tipo de conciencias y poderes del lugar, que sirviera entre otras funciones como un resonador de las verdaderas intenciones espirituales en términos de fe de los asistentes, que sirviera también como un camino o pasadizo para que almas de mundos superiores en lo espiritual se manifiesten no solo en el santuario, sino por extensión en el mundo humano. Observamos un portal dimensional en el principal templo cristiano del continente americano. Hay un portal abierto al cual se le ha mantenido abierto a lo largo del tiempo. Comunica al astral humano de luz en dimensiones cercanas a la sexta dimensión. Es un pasaje de interconexión con toda una serie de labores llevadas a cabo por los guías de cuarta dimensión a nivel latinoamericano. Ese portal me parece que lo abren y lo cierran, pues observo que también tiene algo que parece una puerta. Igualmente tiene un seguro para almas que fuera de sus cuerpos en humanos vivos pretendieran inmiscuirse, aún para almas en planos espirituales, es decir, de personas fallecidas. Aquí lo que la energía muestra es que en el principal templo cristiano del continente americano existen prevenciones de los guías espirituales para limitar a almas, a personas que llegaran como alma, es decir, astralizados, a tratar de visitar ese santuario, y también inclusive a seres desencarnados de almas de fallecidos que pretendieran visitarlo. Es un stop que ponen los guías espirituales a ese tipo de visitas.
Ese portal en realidad se observa como un inmensísimo manantial que nunca dejará de fluir. Pero volvemos a lo mismo, porque en la realidad ese manantial es dimensional, es decir, fuera de nuestro espacio-tiempo. No está aquí y tampoco está ahora. El portal mismo es dimensional, de manera que parece estar en diferentes lugares y tiempos simultáneamente, como una realidad inaccesible. Pues si acercáramos la mano, nuestra mano lo traspasaría. Sin embargo, se ve que ese manantial o precepto de luz tiene que existir y que además es indispensable, que por ahí ingresan guías, por ejemplo, para labores de santificación, las cuales observo como si se tratara de beneficiar a alguno de los fieles en su situación, como si fuera a generar salud en un visitante, como si se tratara de escuchar una oración de alguien en particular o de algún grupo en peregrinación. Más adelante se leen lecciones espirituales en la Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina fue pintada más bien sobre un plan trazado en otra parte de la realidad y en dimensiones superiores, como si el maestro hubiera más bien estado siendo fiel a un proyecto que fue trazado sobre la marcha, pero que está mostrando una precesión, es decir, en los personajes que están pintados. El maestro Miguel Ángel Buonarroti, quien pintó los frescos de la Capilla Sixtina, pero que están mostrando una precesión, es decir, en los personajes que están pintados de la familia y el amor como pilares de la salvación. En la parte media izquierda, vista de frente, de la pared del juicio final, observo algo así como una facilidad energética, como si se tratara de un portal dimensional que estuvo abierto por algo así como 10 años, o acaso un año más, de interconexión entre la mente de Miguel Ángel Buonarroti, su intuición y mensajes que fueron hechos llegar a través de las pinturas, como sigue. El Padre es uno, el Padre decide, pero al mismo tiempo deja en libertad a cada alma. El Padre es eterno, el Padre es vigilante de su mundo, pero en colaboración de decenas de miles de conciencias evolucionadas, algunas de las cuales tienen la cualidad de lo dimensional y una sabiduría y experiencia por saberse portadores de lo sagrado. Van conformando su mundo según el plan de su corazón de Padre, que es firme pero a la vez amoroso. Observa figuras que de inmediato dan el mensaje de que tú eres importante dirigido al espectador, pero tienes que conservar tus oportunidades y no dejes que nadie te las empañe, ni mucho menos pretenda arrebatártelas. O como en algún momento el grupo Pirámide escribió a través de mi persona hace 15 años, no permitas que nadie se atreva a talar tu árbol. Continúa el mensaje de comunicación en cuarta dimensión en la Capilla Sixtina en la forma siguiente. Aquellos que aman, amarán hasta los límites. Tú eres dueño de tu propio mundo, no por otra causa, sino porque es voluntad del que todo lo es, pero en una libertad que en alguna forma va a estar reflejando condiciones del universo o de la creación. Tú no puedes darte el lujo de no querer avanzar, de no querer aprender, de no querer responder a la fe que genera quien te ama y necesita, so pena de estarte abandonando a ti mismo de una manera bastante grave y comprometedora. Tú no puedes tampoco atentar contra el patrimonio de los demás de una manera arbitraria y simplemente por tu voluntad, porque lo que no es tuyo deberá ser respetado aún más allá de lo que opinaras en contrario, pues el patrimonio que los demás han alcanzado con su trabajo no está a tu arbitrio, ni lo estará. Son más contenidos inspirados en las figuras pintadas en los frescos de la Capilla Sixtina. Aquellos que han pisoteado la vida, los derechos y sensibilidad de cualquier tipo, voluntariamente y sin ninguna consideración por sus vidas, se las verán con seres tan pavorosos y horrendos que ni siquiera un infarto aquietará su ansiedad por volver al redil de lo moral, no sin trabajos y paciencias interminables y de esperar su turno entre aquellos que solicitan ser perdonados. Con posterioridad hubo una aplicación de distintas
capas de energía de origen en planos espirituales superiores sobre las paredes de los frescos de la Capilla Sixtina, es decir, de niveles de sexta dimensión, como para enfatizar alguna de las cualidades de estos frescos, de ser realmente como una academia del respeto, a la vez que promoción de todas las virtudes, a manera de un deber ser, de un reto que ha de ser alcanzado. La supervisión energética de la capilla no solamente continúa vigente en este mismo presente, sino que está previsto que la capilla reciba nuevas intervenciones como actualizaciones de estos contenidos energético-espirituales cuya proveniencia no es humana. Parece que de hecho han estado los guías y guardianes infundiendo energía de otros planos para reafirmar y reconfirmar algunos de los mensajes, palabras y sentimientos que son promovidos espiritualmente o mostrados o demostrados en cuarta dimensión para ser comprendidos espiritualmente por las personas que visitan la capilla, pero también eventualmente para quienes vemos nosotros las fotografías de esas pinturas. La Capilla Sixtina también puede ser conocida espiritualmente como una academia del amor en todas las modalidades posibles e imaginables, aun aquellas formas muy poco visitadas por los humanos, porque nosotros siguiéramos otros caminos para expresarlo, al igual el amor como un precepto, el amor como una promesa, lo cual veo que es como una quinta esencia, una promesa quinta esenciada que no debía faltar en alguna modalidad en todos los ámbitos del universo. Ha habido pretensiones de seres de oscuridad y tinieblas espirituales por expresarse a través de la misma Capilla Sixtina. Observo que existe en el centro del recinto de la capilla algo así como un expelente, una protección energética dimensional. Vienen los consejos de sabiduría hacia el humano en cuarta dimensión en la Capilla Sixtina. Eres motivo de admiración para el cosmos, pero compórtate y defiende hasta lo último y hasta el último límite tu libertad para expresarte como un ser amoroso, más allá de cualquier circunstancia limitante. Provéete de razones para defender hasta la última gota de aquello que es tuyo, comenzando por tu vida y terminando en la totalidad de la redondez de tu planeta, pero asimismo de tu cultura y religión. No faltes en hacerlo, estás sobre aviso en reaccionar. Protege tu propia alma como la más precioso, que Dios se encuentra de manos abiertas para recibir a todas las almas dinámicamente, es decir, en plenos procesos de asimilación y aprendizaje, aún en medio de dramas y pérdidas muy difíciles de asimilar, pero con la fe en alto de que Dios escucha y actúa en tiempo y forma por tus merecimientos y luchas. Sé uno con el Padre, que significa cuida, cultiva las diferentes áreas de tu vida personal, así seas un humilde campesino de una tierra árida y casi sin frutos, o casi sin instrucción formal, o casi sin conocimiento. Aún así cuida de lo tuyo y no lo sueltes, y conviértete en maestro de tu propia experiencia y vida. No sueltes a los tuyos, esa es la parte que te toca. Cuida de tu corazón para que no caiga en falta de motivación. Busca mejor los motivos que te informan que para ponderar la riqueza, para evaluar, para valorar en su justa medida la riqueza de la creación, no alcanzarían 100 años de vida ni siquiera para ser atisbada superficialmente, ni siquiera en la imaginación. Cuida de tu corazón, porque debes conservar la fuerza para creer con todo tu ser en que tu vida tiene sentido. En el santuario de Lourdes, que es otro de los grandes santuarios de la cristiandad, se menciona que en el perdón es necesario ir borrando, como olvidando, como dejando atrás, que será dificultoso el perdón cuando la persona insiste en no soltar lo que hizo, incluso como un peligro para la persona misma, que parte del esquema o estructura del perdón
es dejar atrás, desposeerse uno de aquella experiencia. Es decir, si quieres alcanzar el perdón, una de las primeras cosas que debes hacer es lograr perdonarte a ti mismo. También información a una labor de sanación en el espacio exterior, similar a la de la nave Columo, donde se sana enfermedad de nuestro planeta con técnicas inmateriales. La nave Columo es una nave dispuesta por poderes de las estrellas de nuestra galaxia, en donde se sana en cuarta dimensión a la humanidad. Y entonces aquí está hablando en comunicación en cuarta dimensión acerca de una labor parecida en el universo. Tal comunicación en cuarta dimensión dice lo siguiente: en nuestro sistema solar hay lo que veo como un parecido a una base en cuarta dimensión que se ocupa de llevar a cabo curaciones por medio de lo inmaterial. Esa base que se ocupa de llevar a cabo curaciones en lo invisible está en representación de una serie de culturas que llevan a cabo esas sanaciones por una serie de razones. La primera es el compromiso con el diseño mismo de la humanidad, el cual veo que involucra a reptilianos de luz como de 4 metros de altura, de luz muy pura y desinteresada, e incluso sacrificada, los cuales también parecen ser ubicuos, tipos con capacidades que a cualquiera le darían terror. Hallarse en lo que parece varios lugares al mismo tiempo, ser telepáticos por naturaleza, leer no solo el pensamiento, sino hasta la naturaleza de las almas. Otra razón de esa base que lleva a cabo curaciones inmateriales son potestades espirituales de dimensiones superiores que ahí se han establecido en esa base en nuestro sistema solar, colaborando con conciencias que ahí trabajan. También en esa base veo a humanoides de muy corta estatura, como de 40 centímetros, igualmente telepáticos y esencial y primordialmente creativos, que entienden la creatividad de formas muy vastas, tanto que a ese tipo de vastedad y extensión, en la manera como lo hacen, me parece que no tendríamos una palabra para definirlo, pero que es cercana a mencionar una extraordinaria amplitud. Otra razón es algo que veo como un compromiso con poderes involucrados, por un lado, con el origen de la humanidad, pero a los que veo con otro tipo de compromisos aún más iniciales o fundadores, anteriores al inicio de este proyecto que ha sido la humanidad, como enfocados en etapas muy anteriores a que nosotros existiéramos. La manera como veo que hacen esas sanaciones es generando algo como semidimensiones o semirealidades. Parece que la definición de lo que hacen no encaja con nuestros conceptos, que ahí hay involucrada una palabra creativa que también nos sobrepasa, que sería tanto como crear con la palabra o recrear, es decir, volver a crear por medio de la palabra, que la palabra no es suficiente, sino un hacer, crear y mencionar, que parecen 3 tiempos un tanto sucesivos: el primero hacer, el segundo crear, el tercero mencionar. Habría que ver en qué orden, que el permiso o los permisos para esos seres tuvieron que pasar por una delimitación de algo que podían ser las funciones que se pretendían ligadas a la intención misma, la cual es prestar incondicionalmente un servicio a cualquier mundo que lo requiera, y por lo visto no solamente a la Tierra. Pero ese requerirlo también incluye algo así como razones filosóficas, no tanto la necesidad misma, sino algo como espiritualizado, que ellos se encuentran no autónomo, sino bajo escrutinio de un consejo que por un lado guarda relación con la cuarta dimensión, es decir, un grupo de guías, y por otro lado con centros de decisión en nuestra galaxia, lo que llamaríamos el lado conocido de las culturas de nuestra galaxia. Que hubo una civilización que pidió que tal labor se ampliara hacia otras áreas, pero que han optado por restringirlo específicamente hacia lo médico, que hay en esa base o nave, más bien, y probablemente se refiere a la nave Columo,
Se trabaja con la cuarta dimensión de la misma manera como un acuario trabaja con el agua, que ahí la cuarta dimensión es la materia prima, que se aprovechan todos aquellos elementos, sobre todo amorosos y emocionales, pero igualmente relacionados con la fe de los beneficiarios, los cuales no podrán ser personas que hayan sido voluntariamente destructivas ni crueles. Los beneficiarios de la labor de sanación de esa cuarta dimensión, porque ahí no va a darse el permiso, aun cuando se admitiera que esa labor fuera incondicional. Don Armandito todavía hace 5 años estaba trabajando con la nave Columo y haciendo operaciones en cuarta dimensión en el puerto de Veracruz. Ellos dijeron que la ubicación por donde se puede preguntar por el Señor es la boticaria. Más adelante vemos una visión de ángeles en el santuario de Lourdes. Hay ángeles de diferentes tipos. Observa un ángel rosado, quien es simultáneamente hombre, anciano, mujer, niño y además alguna otra modalidad de conciencia. Observa un poco como de lejos un ángel de cristal al que está prohibido verlo, no solo a un humano, sino a almas con niveles un tanto superiores al humano. Lo he visto un poco lejos, pues parece que alguien se llevó la imagen de la energía. Por lo visto hay otras presencias aún superiores del mundo espiritual. El mensaje que siempre se entrega en esos santuarios, y en ese en particular, es: ten fe, porque la fe es salvadora en sí misma. Por su parte, los seres inmateriales que me han venido acompañando desde hace 17 años meditaron lo siguiente: no hay exageración en decir que este trabajo de lectura de energía de monumentos es sorprendente porque es inesperado, pero indispensable. Por eso la lectura de energía es del tipo de aportaciones que no pueden ser ignoradas. La comunicación en cuarta dimensión demuestra que el cuerpo es insuficiente para que el alma se exprese. Usted puede conocer más sobre su propia vida espiritual y energética solicitando una lectura de energía en mi página web, en la Ciudad de México, ciudades circunvecinas, en estados alejados del país y también en el extranjero.